Bueno, yo tengo, así, para mí esto es, me quedo adorando lo que dice el señor Mario Alonso, artista plástico, pero en casa, bueno, Marito, o sea que el señor Mario nos va a contar hoy algo. Bienvenido, Mari, ¿cómo Hola, estás? bien, por suerte, disfrutando los Empezamos este calorcitos. año con el Sí, arte. y renovados, como quien dice. Un año yo soy de Acuario, mi año, Tu así año, que tu año. vengo de parabienes. El genio loco. El genio loco. Sí, si uno empieza a hablar de un artista, lo primero que le viene a la cabeza es esa persona bohemia, alcohólica o afín a algún tipo de droga, de Siempre alucinógena. tienen que consumir Siempre tiene algo. que consumir algo, siempre está medio sumergido en la pobreza y siempre va como en contra de todo lo preestablecido. Si uno piensa en todas esas características, lo primero que le viene a la mente es el señor Vincent van Gogh, holandés, de artista tardío, comenzó a los 27 años, a finales del siglo XIX. Pero ¿qué pasaría si hoy comentáramos que todo eso no es cierto? Que ha sido todo un gran producto del marketing y que si cuando vamos a fijarnos en los libros de historias, en las cartas que él escribió, recordemos que en este periodo de tiempo no había tantos historiadores, no había tantos investigadores de arte. Lo mencionamos en el Renacimiento, que el primero fue Giorgio Vasari, pero posteriormente no hubo tanta cantidad. Son más que nada seres como los críticos de astronomía del siglo XX. Entonces, los datos que tenemos de Van Gogh, de Vincent, son las cartas que le escribió el hermano, la correspondencia de Theo, mal traducido durante mucho tiempo, porque son unas cartas que están escritas en francés, alemán y holandés, todo mezclado. Entonces hubo un equipo muy grande de lingüistas que pudieron traducirla después de los 70. Entonces ahí se tiene bien el contenido real. Después tenemos las Godin, el amigo íntimo prácticamente, compañero de juergas, compañero de pintura y de todo lo que se le podía ocurrir a Van Gogh, que también tiene sus cartas y sus memorias, y también algunos textos vinculados a las exposiciones y a las ventas. Entonces, realmente en lo que nosotros tenemos que basarnos cuando hablamos de Vincent Van Gogh es en los datos que existen. Claro. Y cuando vamos a esos datos, la vida que nos han contado no está presente. Claro. Primero, Dejamos el marketing de lado, entonces. dejamos el marketing de lado y empezamos a... Entonces la idea de hoy sería poder romper con algunos mitos de Vincent Van Gogh, porque durante mucho tiempo le han hecho mucho daño a aquel que quiere ingresar en el arte, que piensa que tiene que ser como estos artistas, y en realidad lo que les pasa es que quedan en el ostracismo, desaparecen, porque el arte no es una disciplina azarosa, loca y totalmente fuera de control. No, está meticuladamente elaborada por un mercado, es consensuado, tiene una técnica, tiene una técnica, o sea, es específicamente una disciplina de mucho trabajo. Claro. Entonces, empezando por esto, hay que ir no muy lejos. 1987. Un inversor, Yasuo Goto, japonés, adquiere unas 100 obras de Van Gogh. En ese periodo de tiempo, las obras de Van Gogh valían entre 5.000 y 10.000 dólares, porque no era un artista muy conocido. Entonces, este hombre decide hacer una subasta con su equipo de inversores, digamos, el grupo Goto. Y él mismo, en la subasta, se autocompra los girasoles por 39.9 millones de dólares. A partir de ese momento, uno dice, pero ¿y el subastador no se dio cuenta que era el mismo que se compraba? El subastador se lleva el 10% de la venta. Claro. No le importaba quién comprara. No le importaba demasiado. Lo que ocurre en el mundo del arte es que el arte se valora en función de cómo se compra. Exacto. En una subasta se marca el precio de ese artista. Este hombre pasó a tener cuadros que valían entre 5 y 10.000 dólares a cuadros que valían 39 millones de dólares. El máximo pone. Y todo lo demás, el mínimo valía 4. En un solo día, las obras de Vincent Van Gogh pasaron de miles de dólares a millones. Y el mercado rompió. Para poder tener una idea y una noción de por qué yo podía vender esto, tenía que generar una historia detrás del artista. Tal cual. Y esa historia estaba vinculada a lo que pasaba en la época. La absenta, el opio y el desenfreno de vino. Van Gogh tenía una particularidad. Él venía de una familia de mercantes. La familia tenía una galería, su tío y su hermano vendían artes, no era ajeno al arte. Después otra cosa que es importante, él no era autodidacta, porque están las anotaciones del ingreso y de su periodo en la Escuela de Artes Visuales de Bruselas. Por lo tanto, estudió 3 años en Bruselas. Sí, empezó a pintar tarde, empezó a los 27 años y empezó a pintar en Francia. Luego tiene una particularidad, nosotros conocemos a Van Gogh como el hombre que nunca vendió una obra de arte. Sin embargo, bueno, con el correr del tiempo aparecieron algunos registros que su única obra vendida fue Los Viñedos Rojos, que la vendió el hermano. Después aparecieron más registros, más obras, pero tenemos que recordar algo. Las obras de arte no se venden con documentos siempre. Claro.
el que pinta por encargo o el que pinta determinada pieza, y lo llaman y dice, che, me vendés tal obra, y uno va y la vende, y a veces sí tiene todo el compromiso del papel porque tiene como un renombre para cuidar, pero en ese periodo de tiempo donde Van Gogh no era tan conocido, que sí tenía exposiciones, sí expuso en el Salón de los Independientes y en muchas otras galerías, él tenía como un circuito bastante acotado, pero sí era un artista real. Después tenemos una cuestión que el tema de las ventas, cuando Johanna, la esposa de Theo, su hermano, comienza a abrir la galería de Van Gogh para vender las piezas de Vincent, ella tenía la totalidad de las obras, supuestamente. Eran 600 cuadros y 400 dibujos. Hoy en día sabemos que hay 900 pinturas y más de 1000 dibujos. Por lo tanto, todo lo que no tenía ella se había vendido. Claro. Fue un pintor prolífero. Una tercera parte ya estaba vendida. Y los girasoles eran algo muy cotizado en la época. En las cartas que tiene Theo y Vincent, Theo le pide que siga pintando girasoles, porque no existe uno, existen más de 20. Sí, tal cual. Porque eran cotizados en Holanda y la gente le gustaba tenerlo como objeto decorativo. Por lo tanto, esos girasoles también se vendían. ¿Van Gogh estaba loco? Sí, tenía un problema psiquiátrico, pero no era un problema psiquiátrico con el cual había nacido. Le gustaba mucho la noche, ¿no? Le gustaba salir de gira, era un tipo que le fascinaban los burdeles, y en esos burdeles contrajo sífilis, que se transformó con el correr del tiempo en una neurosífilis. No tenía la falta de dientes ni algunas deformidades en las manos por la pobreza o porque había nacido así, no, sino que eran la enfermedad lo que le iba consumiendo. Exacto. Estuvo encerrado un par de veces en algunos psiquiátricos, pero cuando uno ve los registros del psiquiátrico, que están en todas investigaciones, yo les siempre comento que está bueno ir a las fuentes, y si no se tienen las fuentes, vayan al museo. Vayan al museo de Vincent Van Gogh, que tiene una bibliografía hermosa, y ustedes ponen ¿por qué se cortó la oreja Van Gogh? Y aparecen 150 investigaciones de por qué sabemos que nunca se cortó la oreja. Por ejemplo, que es otro de los grandes mitos. Claro. Él en los psiquiátricos nunca pintó. Por tanto, pintaba afuera. Tampoco pintaba impulsivamente. ¿Por qué? Porque en los años 80 aparecieron los libros de bocetos de Vincent Van Gogh, que capaz que podemos después mostrar algunas imágenes en algunas redes sociales y eso, donde él trabajaba meticulosamente al lápiz, cada cosa que iba a pintar. Si el pincel tenía que ir hacia un lado, el lápiz iba hacia ese lado, iba conformando las formas, la intensidad, el grosor de la pincelada, todo en bocetos. No había nada al azar. Claro. Todo estaba perfectamente elaborado. Eso demuestra una gran técnica y una gran conciencia de lo que está pintando. No es me paro entre los girasoles y empiezo a tirar pinceladas y genero una obra maestra. Sí, me sale esto. No. Eso es otro de los grandes mitos. Claro. Ahí hay trabajo, claro. hay mucho estudio, mucha investigación, mucho ensayo y error. Claro. Hay bocetos que jamás se completaron. Por ejemplo, La Noche Estrellada tiene casi 7 bocetos. Claro. Y decidió por uno, porque era el más acorde. Siguiendo con los mitos, lo de la oreja. Lo de la oreja, tenemos montones de historias fascinantes. Yo tuve la oportunidad de poder estar en el Museo de Van Gogh y en la guía te cuenta la historia y después te dice, bueno, la investigación es esta. Y no fue que se cortó una oreja por la esquizofrenia, ni por amor, eran muy borrachines con Gauguin, que era su amigo. Gauguin, para que tengan una idea, es un artista que tuvo que escapar de Francia, se alojó en las Filipinas francesas, donde fue catalogado casi como un rey, con un harén de mujeres y demás, un pintor también del impresionismo tardío, pero se fue de París porque tenía muchas deudas. A Van Gogh las deudas se las pagaba el hermano, con los cuadros que vendía. No era simplemente que era un parásito el hermano, no. Le insumía material para que él pudiese vender. Claro. Godin menciona que en sus memorias que estaban en una discusión muy acalorada sobre el arte, y Van Gogh lo empezó a empujar y sacó un cuchillo. Gauguin tenía una daga y tiró un sablazo y le cortó el lóbulo de la oreja. En esa época eso era un delito grave y cualquier pena tonta se pagaba hasta con la horca. Entonces, cuando vino la policía o la Guardia Civil, Vincent le comenta a la policía que fue él. Desesperado por amor, se corta la oreja. Y ahí queda el mito. Claro. Pero está lindo el mito para después vender las cositas. Para después venderlo. Claro. Pero la historia va un poco más allá, que también da el valor humano que tiene Van Gogh. Claro. En el sentido de la protección de muchos. Se dan muchas instancias en su vida donde tiene que proteger a otros. Incluso el caso de su muerte. Cuando uno va, hoy en día por suerte en algunas páginas de fácil acceso se ha modificado. No sé, como Wikipedia. Se ha modificado el hecho de que Van Gogh se suicidó. Dice, no, en la locura Van Gogh se pegó un tiro. Sí, se pegó un tiro raro, después se pegó un tiro en el costado del estómago y demoró 3 días en morir. Es como cuando uno empieza a analizar el hecho, dice, es
como medio una situación muy particular. En realidad, lo que la investigación ha llevado, investigación de dos ingleses que estuvieron mucho tiempo trabajando, no solo en Van Gogh, sino en el área donde vivía Van Gogh, que había dos jóvenes jugando con un arma y se le escapa un tiro. Le pegan a Van Gogh en el estómago y este agarra para que no los metan presos, porque eran unos niños de 8 o 9 años, dice que se le disparó el arma a él. Nadie sabía que 3 días después iba a morir. Claro. Y entonces ahí se consolidan un montón de mitos que se van generando por Van Gogh. Nosotros tenemos parte de la historia de él porque en el 60 el sobrino, que se llama Vincent también, que murió no hace mucho, hace la fundación Vincent Van Gogh. Porque el tío estaba olvidado en el tiempo. Nadie sabía quién era el tío, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Y en el 66 fundan el museo. A partir de ahí comienza la campaña de Vincent, el genio loco. Claro. Y a establecerse un concepto de artista que ya tiene una valoración más social y política también. No es azaroso que tengamos una idea de que el artista tiene que ser el bohemio loco, desgarbado, borracho, con malos modales. Sí, en el prostíbulo todo el Claro, porque como familia, yo no quiero que mi hijo sea así. Exacto, tal cual. Genera una imagen falsa de los artistas para poder también condicionarlos. El siglo XX lo que hizo fue condicionar a los artistas porque eran un arma. Eran un arma que revelaban ciertas situaciones sociales y iban en contra de lo que estaba mal, por decirlo de una manera. Entonces, el caso Van Gogh es el primero de muchos que se van a ir solidificando a lo largo de la historia como ese bohemio loco, ese genio que nadie entendía y que estaba por fuera de todos los estamentos sociales. Claro. Pero también tiene un fin. El fin es el producto. Si yo tengo ese artista que es inalcanzable, que peleó contra toda la adversidad y que en su vida no vendió nada porque fue una desgracia, es una novela hermosa. Claro. O sea, tiene todo el jugo para poder decir, quiero ese cuadro. Claro, lo quiero tener en casa. Exacto. Entonces Van Gogh es como el primer artista que podríamos ir trabajando entre muchos, de ir rompiendo como ciertos mitos para poder entender un poco por qué el arte llegó a lo que llegó hoy. Claro. ¿Por qué es que adoramos que existe una banana pegada con cinta scotch en un museo como pasó en el 2019? Todo tiene un proceso, no es azaroso. Hay toda una estructura que nos ha guiado a ese lugar. Y se podría decir que la historia mítica o falsa o exagerada de Vincent Van Gogh es como la punta del iceberg. Claro. De ahí en abajo podemos empezar a descubrir un montón de situaciones iguales. Y nos vas a ir contando.